Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo ya varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, El Fenal, Lulú, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, reseñas de obras de grandes autores como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas o Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell y otros, es decir, obras que me han llamado la atención tanto como autora como lectora. He hecho también un ciclo dedicado a la palabra de Dios y la Biblia y otro de conferencias dedicados a mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona, llamada de los Templarios. También hago obras, digamos, espontáneas, esto es de viva voz, según me van saliendo, que son inéditas, no estaban escritas, como La Torre de Pie de la Costa o El Castillo de la Imaginación, que podéis disfrutar aquí en mi canal de YouTube. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar lo que se llaman los libros sapienciales, que contienen los Proverbios, el libro de la Sabiduría y el Eclesiastés. Muy someramente, los Proverbios. Además de los proverbios populares, corrían entre los hebreos sentencias compuestas por los sabios en poesía anónima, con el fin de enseñar al pueblo la sabiduría, o sea, el arte de conocer y poner en práctica la voluntad de Dios, el arte de bien vivir según Dios. Entonces, el presente libro, llamado de las parábolas de los proverbios y mejor de las sentencias, habla de la sabiduría en máximas pronunciadas en su mayor parte por el gran rey Salomón y después recogidas en varias ocasiones, y es un espejo fiel de la vida real en contraste con la vida ideal, según los dictámenes de la sabiduría. Puede dividirse en 8 secciones. En la primera son exhortaciones a seguir la sabiduría, de la 1 a la 9. En la segunda, primera serie de sentencias de Salomón, del 10 al 22, 16. En la tercera, la primera colección, del 22 al 24. Y segunda colección, del 24 al 34, sentencias de sabios. Y la segunda serie de sentencias o aforismos de Salomón. Dichos de Agur, sentencias numerales, dichos de Lamuel, elogio de la buena ama de casa, etc. Se ignora el autor de la recopilación. Lo que sí es cierto es que existió después de que Ezequías, después de 700 a.C., no haciendo otra cosa que reunir colecciones ya existentes sin suprimir siquiera repeticiones. El texto de la Vulgata difiere mucho del hebreo, porque los 70 y Jerónimo tradujeron de un texto que era una recensión diversa de la que hoy está en hebreo. Bueno, los proverbios. Hablamos del prólogo, la exhortación a huir de la compañía de los malos, los frutos que da la sabiduría, los consejos para librarse de la impureza. La hormiga es una reprensión para el perezoso, no comprometerse a la ligera. La sabiduría invita a oír sus enseñanzas. La naturaleza y dones de la sabiduría divina creadora del universo. La sabiduría reitera su invitación, el banquete de la sabiduría. Sentencias de la primera colección de los dichos de Salomón. Por ejemplo, el hijo sabio es la alegría del padre, así como el necio la aflicción de su madre. En todo lugar están los ojos del Señor contemplando a los buenos y malos. Sentencias tomadas de los antiguos dichos de los sabios, dueños de la embriaguez, los daños que da la embriaguez, y otras sentencias de Salomón reunidas por los hombres de Ezequías, rey de Judá. Más vale que te digan, sube más arriba, que no el que seas humillado en presencia del príncipe. Esto es un poco lo que decía Dios, hablar del banquete, ¿no? Del gran banquete. La mujer fuerte, el Eclesiastés, que en hebreo Coelef quiere decir el que habla a la asamblea. Por tanto, en este libro se encierran pensamientos filosóficos colocados por orden, no siempre visible, y expuestos al pueblo, ya en prosa y en verso. El Eclesiastés, tomando por tema la vanidad de todas las cosas terrenas, las examina con tal rapidez que pasa bruscamente de un asunto a otro. Abatido los ídolos de la ciencia, del placer y la riqueza, muestra que todo depende de Dios. Después, examina las miserias de la vida y muestra al hombre impotente para librarse del dolor y para alcanzar la felicidad. Examinados a continuación los otros infortunios, de algunas reglas prácticas para la felicidad. Siempre examinando miserias hace consistir la filosofía de la vida en comer, beber y estar alegres en el santo temor de Dios, y en el cumplimiento de los deberes religiosos, pensando que Dios
nos pedirá cuenta de todo cuanto hayamos hecho durante la vida. Concluye que todo es vanidad fuera del temor de Dios, de la observancia de su ley y del recuerdo que de todas nuestras acciones seremos juzgados. El autor sagrado, para demostrar la vanidad de las cosas terrenas, tomó por ejemplo a Salomón, a quien con frecuencia hace hablar directamente. El libro parece escrito entre el siglo III y II antes de Cristo. Empieza hablando de la vanidad, de las cosas mundanas, palabras de Salomón, llamado el Eclesiastés, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo vanidad. ¿Qué saca el hombre de todo el trabajo con el que se afana sobre la tierra o debajo de la capa del sol? Pasa una generación y le sucede otra, mas la tierra queda siempre estable. Nace el sol y se pone y vuelve a su lugar, y de allí renaciendo. La vanidad del placer, de la ciencia, estamos en la mano de Dios y Él juzgará a todos. No debemos criticar las obras de Dios ni extrañarnos de las injusticias, y no debemos esperar a la vejez para darnos a Dios. Luego es el libro de la sabiduría. Entre los libros sapienciales, este toma el nombre de libro de la sabiduría porque es un himno sublime a la sabiduría increada, participada de los hombres en la religión y en la virtud. En un elegantísimo griego, estilo no siempre igual, pero casi siempre sublime, el autor sagrado hace dos grandes cuadros. En el primero presenta la sabiduría en su aspecto intelectual y moral, en el segundo su aspecto histórico. En la primera parte exhorta a practicar la justicia de la religión, manantial de felicidad y de inmortalidad, y muestra la diversa muerte del justo y del impío en esta y en la otra vida. Después aconseja tomar la sabiduría como guía de la vida. Y en la segunda parte, primeramente, se refiere a las maravillas obradas por la sabiduría en los patriarcas desde Adán hasta Moisés. Pasa después a tratar del origen, sandez e inmoralidad de los idólatras, de la idolatría en sus diversos aspectos. Y finalmente completa el contraste entre el justo y el impío de la primera parte, poniendo en contraposición hebreos y egipcios, especialmente las plagas de Egipto. El libro de la sabiduría, si bien en muchos lugares hace hablar a Salomón, para dar el discurso viveza y eficacia, fue escrito en Egipto, acaso en Alejandría, del año 150 a.C. Fue escrito en griego por un autor desconocido. Exhortación a la justicia. La continua presencia de Dios nos debe alejar del pecado. La muerte no viene de Dios, sino del pecado. Las máximas de los impíos y su odio contra los justos. La misteriosa felicidad de los justos. Parangón entre la generación de los justos y de los impíos. Motivo de la prematura muerte de los justos y la larga vida del impío. Y aquí nos dice una máxima bellísima que debemos detenernos cuando nos dice que más el justo, aunque sea arrebatado de muerte prematura, estará en lugar de refrigerio o reposo, porque no hacen venerable la vejez, los muchos días ni los muchos años, sino que la prudencia y juicio del hombre suplen por las canas. Los justos y los impíos en el juicio universal. Entonces los justos se presentarán con gran valor contra aquellos que los angustiaron y robaron el fruto de sus fatigas. Nos está diciendo que nadie se escapa al juicio de Dios. La autoridad viene de Dios y a quien la ejerce se le pedirá rigurosa cuenta. Nos está diciendo que toda autoridad proviene de Dios. Esto lo dijo Cristo cuando le dijo a Pilatos que tú no podrías juzgarme si no fuera porque Dios desde lo alto te dio esta autoridad, pero que cuidado, que los que están por encima de los demás, aunque Dios lo permite, porque Dios lo ve todo y está a cargo de todo, no quiere decirse que no van a tener más responsabilidad que los demás. Más vale la sabiduría que las fuerzas, y el varón prudente más que el valeroso. Escuchad pues, oh reyes, y estad atentos, aprended vosotros, oh jueces todos de la tierra. Dad oídos a mis palabras vosotros, que tenéis el gobierno de los pueblos y os gloriáis del vasallaje de muchas naciones, porque la potestad os la ha dado el Señor del Altísimo. Tenéis esa fuerza, el cual examinará vuestras obras y escudriñará hasta los pensamientos. Por eso se decía
el principio de la teocracia. El poder proviene de Dios. Los reyes provenían de la autoridad del Señor, es decir, que es cierto, aquí nos lo confirma. El que es rey es porque Dios ha permitido que sea rey, pero que no se vanagloríe de que está por encima de todos o de muchos, sino porque Dios ha querido y se le va a exigir cuentas. Y dice que con los pequeños se usará de compasión, mas los grandes sufrirán grandes tormentos. Claro, Él se dejará ver o caerá sobre vosotros espantoso y repentinamente, pues aquellos que ejercen potestad sobre otros serán juzgados con extremo rigor. Claro, la persona que no tiene autoridad ninguna solo responde de él mismo, pero la persona que tiene una autoridad sobre otros, y cuanto más autoridad, más responsabilidad, más se le va a exigir. Naturaleza y dones de la sabiduría, porque además se le exigirá por otros. Locura de los que adoran a los astros y a la naturaleza, claro, porque en realidad, evidentemente, están adorando las obras de Dios, pero no a Dios mismo, ¿no? Esto es ridículo. Y esto, aunque nos mueva a risa, porque hoy nadie adora al sol, la luna, las estrellas y animales, esto ya pasó, pues eso no quiere decir que hoy todavía se practique la idolatría de una manera más, digamos, encubierta, ¿no? Por ejemplo, los que adoran imágenes de santos, vírgenes y tal, están cometiendo idolatría y Dios lo considera una abominación y una porquería, porque además están contraviniendo el mandamiento de Dios que no harás imagen de nada que esté por encima ni por debajo de la tierra, ni en la tierra misma, sino que adorarás solo a Dios. Y esto está promovido por los demonios que no quieren la adoración a Dios y quieren que se les adore a ellos mismos. Por eso cometen un gran pecado los que cometen idolatría y además un gran peligro, se meten en un gran peligro porque pisan los terrenos de Satanás. Son engañados y confundidos. Locura de los que adoran a los ídolos. Maldiciones de Dios contra los ídolos. Origen de la adoración de los ídolos. Y aquí nos dice por qué empezó todo. Hallándose un padre traspasado de acerbo dolor por la prematura y súbita muerte de su hijo, formó de él un retrato, y al que como hombre acababa de morir comenzó luego a honrarle como a Dios y estableció entre sus criados ceremonias y sacrificios para darle culto. Después, con el discurso del tiempo, tomando cuerpo aquella impía costumbre, el error vino a ser observado como ley y adorábanse los simulacros por mandato de los tiranos. Y aquí vemos también, en la época de Cristo, cómo los emperadores romanos empezaron a decir que eran dioses y el pueblo empezó a adorarlos, ¿no? Y consecuencias que trae la idolatría. Ni se contentaron con errar en orden al conocimiento de Dios, sino que, viviendo sumamente combatidos de su ignorancia, un sinnúmero de muy grandes males les da nombre de paz o de bienes, pues ya sacrificando sus propios hijos, ya ofreciendo sacrificios entre tinieblas o celebrando vigilias llenas de brutales delirios. Y aquí nos dice que hay un gran peligro en estas idolatrías. Ni respetan las vidas ni la pureza de los matrimonios, sino que unos a otros se matan por celos o con sus adulterios se contristan. Por todas partes se ve fusión de sangre, homicidios, hurtos y engaños, corrupción, infidelidad, alborotos, perjurios, vejación de los buenos, olvido de Dios, contaminación de las almas, incertidumbre de los partos, inconstancia de matrimonios, desorden de adulterio y lascivia, siendo el abominable culto de los ídolos la causa y el principio y fin de todos los males. Aquí está un poco el problema, ¿no?, que viene. El Eclesiastés. Los padres de los primeros tiempos llamaron eclesiástico a este libro sapiencial, que en el texto griego lleva el nombre de sabiduría de Sirac y en el hebreo el título de sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Fue llamado eclesiástico porque era el más usado en las iglesias, el más usado, para instruir a los catecúmenos y los fieles, siendo el más largo y el más rico en enseñanzas de todos los libros sapienciales. Yo aquí quiero dar un repaso un poco breve de lo que serían estos libros de la sabiduría. El autor del libro, como se puede ver en el capítulo 29, es Jesús, hijo de Sirac,
Jerosolimitano. Se escribió en hebreo, como lo asegura Jerónimo, que vio el original después perdido y del cual se halló cerca de las 2/3 partes entre el 1846 y 1900 en una vieja sinagoga del Cairo, y fue traducido al griego por el nieto mismo del autor, el último año del rey Ptolomeo VII, 171 a 117, como puede verse en el prólogo, puesto que Jesús, hijo de Sirac, habla de Simeón II, hijo de Onías, con tales palabras que da a entender haberlo visto ejercer el pontificado, y Simeón II fue pontífice desde el 219 al 199. Se puede deducir que el libro se escribió en hebreo poco después del 200 a.C. y se tradujo al griego unos 80 años después. El eclesiástico puede dividirse en dos partes, sin el prólogo y el epílogo. El prólogo es del nieto del autor y no es historia sagrada. En la primera parte está dividida en 7 secciones que comienzan todas con invitación a sabiduría o con himnos a la sabiduría o Dios da las reglas para vivir bien como los proverbios. Segunda parte, después del himno a Dios creador, canta el himno a los padres, a los santos del Antiguo Testamento, desde Enoc y Noé hasta Simón. Segundo, y en el epílogo, además de la conclusión, contiene la plegaria del eclesiástico. La sabiduría viene de Dios, necesidad de ser constantes en la prueba, los frutos del temor de Dios, deberes para con los padres, exhortación a la humildad contra la vana curiosidad, el corazón del necio y del sabio, exhortación a las obras de misericordia, máximas de prudencia, deberes del padre familia, un verdadero amigo es un tesoro, no debemos abusar de la misericordia de Dios, deberes para con Dios, para con los sacerdotes y para con el prójimo, modo de comportarse con las mujeres, Dios guía a las naciones y odia a los soberbios, locura de quien se apega a las cosas de este mundo, el pecado no procede de Dios sino de la mala voluntad, los dones que Dios le dio al hombre, aquí nos dice en el 17:1-12 que Dios crió de la tierra al hombre y formóle a imagen suya. Esto le dio una dignidad que no la tienen los animales. Y porque pecó le hizo volver a ser tierra y le revistió de virtud conforme a su ser. Señaló de determinado tiempo y número de días y le dio potestad sobre las cosas que hay en la tierra. Hízole temible a todos los animales, por lo cual tiene el dominio sobre las bestias y sobre las aves. De la sustancia del mismo formó Dios una ayuda semejante a él, dióles a entre ambos razón y lengua y ojos y orejas e ingenio para inventar y los llenó de las luces del entendimiento. Crió en ellos la ciencia del espíritu, llenóles el corazón de discernimiento y les hizo conocer los bienes y los males. Acercó la luz de sus divinos ojos a sus corazones para hacerles conocer la magnificencia de sus obras, a fin de que alaben aún a su santo nombre y ensalce sus maravillas y publique la grandeza de sus obras. Añadió en bien de ellos las reglas de costumbres y dióles por herencia la ley de vida. Asentó con ellos una alianza eterna e hízoles conocer su justicia y sus preceptos. Vieron con los propios ojos la grandeza de su gloria y la majestad de su voz, e hirióles los oídos, y les dijo: guardaos de toda suerte de iniquidad. Y mandó a cada uno de ellos el amor de su prójimo. Dios todo lo ve, todo lo juzgará. Invitación a la penitencia. Dios es grande y misericordioso. Los vicios de la embriaguez, de la lujuria y de la locuacidad. Exhortación a huir del pecado, plegaria a Dios para que nos mantenga lejos del pecado, exhortación a huir de los pecados de la lengua, orígenes, grandezas y prerrogativas de la sabiduría. Quien quiere ser perdonado debe perdonar, hay que huir de disputas, contra las malas lenguas, educación de los hijos, los peligros que traen las riquezas, que esto lo dijo también Cristo. Más fácil será que un camello entre un camello por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos, porque está muy apegado a las riquezas. El desvelo por las riquezas consume las carnes y sus cuidados quitan el sueño. Los pensamientos de lo que podrá suceder perturban el sosiego, como la grave enfermedad de perder el sueño al hombre. Afanoso el rico para llegar a riquezas y en su reposo se rellena de bienes. Trabaja el pobre para poder comer y se deja trabajar queda mendigando. No será el justo el que es amante del oro, y quien sigue la corrupción de ella se llenará. Muchos han caído en el precipicio a causa del oro, resplandor del cual fue su perdición. Lleno de tropiezo o ídolo es el oro para los que lo idolatran en él.
Ay de aquellos que van tras del oro, por su causa perecerá todo imprudente. Bienaventurado el rico que es hallado sin culpa y que no anda tras del oro, ni pone su esperanza en el dinero y en los tesoros. ¿Quién es este? Y le elogiaremos, pues él ha hecho cosas admirables en su vida. Él fue probado por medio del oro y hallado perfecto, por lo que reportará gloria eterna. Él podía pecar y no pecó, hacer el mal y no lo hizo. Por eso sus bienes están asegurados en el Señor y celebrará sus limosnas toda la congregación de los santos. Aquí nos está diciendo lecciones valiosísimas, porque Dios sabe lo que nos ocurre, que vamos tras los ídolos de la tierra, que son el oro, que son el poder, que son la gloria, todo esto es basura para Dios, y que pensemos en Dios, porque uno puede quedarse pobre, los ladrones pueden robarnos lo que tenemos, lo dijo Cristo en multitud de parábolas, que mejor es hallar el reino de los cielos y tras él, que mejor es estar fijando la vista en la palabra de Dios, tesoros que nadie nos va a robar, y que estar afanado por el dinero y por las glorias del mundo, pues nos quita la salud, nos quita el entendimiento y es un peligro. Las ofrendas que agradan a Dios son un corazón evidentemente contrito, humillado ante Dios, y que todo lo demás son tonterías. El recuerdo de la muerte, y esto es un poco lo que quería decir de estos libros de la sabiduría, los proverbios, el Eclesiastés, la sabiduría, todo esto es importante porque la Biblia es un compendio de 66 libros, ya lo he dicho, y que tenemos que estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo lo que he pretendido es dar una visión, digamos, aunque sea breve, pero creo que reflexionada e intensa de lo que tiene que ser el estudio de la palabra, y que evidentemente hay otros que lo van a hacer muchísimo mejor como pastores de la iglesia, que es a lo que hay que seguir, siempre y cuando estén hablando de la palabra de Dios, y teólogos, pero evidentemente yo solo hago una especie de repaso de lo que es la palabra, por ser cristiana y por intentar pues que la gente escuche la palabra de Dios, lea atentamente, porque aquí hay perlas de sabiduría y todo lo que estamos leyendo va a ser para nuestro provecho. ¿Y quién mejor que Dios, que nos enseña lo que tenemos que hacer, lo que va mejor para nosotros y para nuestra alma, y que es de gran edificación, y cómo nos va enseñando lo que va ocurriendo, y que el pueblo de Israel es un ejemplo de lo que es la humanidad, ¿no? Aun cuando se fijó en este pueblo y que fue una gran bendición para él, es decir, que lo subió a lo más alto y está siempre pendiente, no quiere decirse que también los castigó cuando no obraban conforme a sus designios, cuando hacían el mal a los ojos de él, y que tenemos que tener cuidado de no pecar, de no hacer cosas que no le agradan a Dios, y teniendo el conocimiento y la sabiduría que Él nos da, pues cuando pecamos, pedirle perdón al Señor a través de su Hijo Jesucristo, estar atentos a lo que decía Cristo, que es muy importante, ¿no? Hay que hacer haré también una conferencia relativa a las parábolas de Cristo, porque me parece que es muy importante detenernos en estos aspectos y que contienen una gran sabiduría, y evidentemente Cristo está hablando también de la ley, ¿no? De Dios, está hablando de la sabiduría de Dios, porque Él era la sabiduría, y en Cristo estaba todos los, digamos, misterios de Dios. Por lo tanto, hemos de escucharle tal como Dios dijo, ¿no? Escuchar a mi Hijo, estar atentos a lo que Él dice, porque viéndole a Él o escuchándole a Él es como si hablara el mismo Dios.